Buenos días a todos. Hoy hablaré sobre los conceptos fundamentales de la economía y cómo estos elementos se interconectan para formar nuestros sistemas económicos. La economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades administran sus recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Los factores de producción son los recursos básicos utilizados para crear bienes y servicios. Estos factores de producción podrían ser la tierra. La tierra incluye todos los recursos naturales como minerales, aguas y terrenos. El trabajo. La fuerza laboral humana con sus habilidades y capacidades. Capital. El capital se entiende como los bienes creados para producir otros bienes como maquinarias e infraestructura. Emprendimiento. El emprendimiento es la capacidad de organizar los otros factores para crear valor. Estos factores se combinan en distintas proporciones según el bien o servicio que se desea producir. Agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Pues los agentes económicos son los participantes en el sistema económico. Los agentes económicos están compuestos por las familias. Las familias son quienes consumen bienes y servicios y ofrecen factores productivos. Empresas. Las empresas producen bienes y servicios utilizando los factores de producción. El Estado. El Estado se encarga de regular la actividad económica, recauda impuestos y provee servicios públicos. El sector externo. Otros países con los que se mantienen las relaciones comerciales. Estos agentes interactúan en los mercados donde se determinan los precios y cantidades. ¿Cuál ha sido la evolución de los modos de producción? Los modos de producción han evolucionado a lo largo de la historia. ¿Cómo lo han hecho? Empecemos por la economía de subsistencia. La economía de subsistencia es la producción para el autoconsumo sin excedentes significativos. De allí sigue el esclavismo, basado en la propiedad de personas como factor productivo principal. De allí sigue el feudalismo, organizado en torno a la tierra y las relaciones de vasallaje. De ahí sigue el capitalismo, caracterizado por la propiedad privada y los mercados libres. Al capitalismo le sigue el socialismo, basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. Esta evolución refleja cambios en la tecnología, la organización social y las relaciones de poder. Sistemas económicos. Los sistemas económicos son formas de organizar la producción, distribución y su consumo. La economía del mercado son las decisiones económicas, las cuales son tomadas por individuos y empresas. Los precios son el mecanismo principal para coordinar actividades y la propiedad privada es dominante. La economía planificada es que el Estado decide qué, cómo y para quién producir. Planificación centrada en lugar de mercados libres y hay propiedad estatal de los medios de producción. La economía mixta. La economía mixta combina elementos de los dos sistemas anteriores. La mayoría de las economías actuales son mixtas en diversos grados. Los indicadores económicos clave. Para evaluar el desempeño de una economía, utilizamos varios indicadores fundamentales. El Producto Interno Bruto, que es el PIB, es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo. Es el indicador más utilizado para medir el tamaño de una economía. Puede medirse por el método del gasto, ingreso o producción. La inflación, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Reduce el poder adquisitivo de la moneda, se mide mediante índices como el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Desempleo. El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero lo busca activamente. Indicador clave del bienestar social y del aprovechamiento de recursos humanos. Y existen diferentes tipos, como estructural, friccional, cíclico y estacional. Ahora bien, seguimos con los componentes de la demanda agregada.
La demanda agregada es la suma total de gasto en una economía. Esta está compuesta por el consumo agregado, gasto de las familias en bienes y servicios. El componente más grande de la demanda agregada, típicamente 60-70% del PIB, es influenciado por los ingresos disponibles, expectativas y tasas de interés. Inversión. La inversión es el gasto en bienes de capital y existencias clave para el crecimiento futuro de la economía, muy sensible a las expectativas empresariales y costos de financiamiento. El gasto público. Son los gastos del gobierno en bienes, servicios e infraestructura. Esta es una herramienta de política fiscal para estabilizar la economía. Incluye tanto gasto corriente como inversión pública. Exportaciones e importaciones netas. La diferencia entre lo que un país vende al exterior y lo que compra. Refleja la competitividad internacional de la economía. Un superávit comercial aumenta el PIB mientras que un déficit lo reduce. El crecimiento económico. El crecimiento económico, aumento sostenido del PIB real o a lo largo del tiempo. Objetivo central de la política económica. Puede ser extensivo, más factores o intensivo, mayor productividad. El crecimiento sostenible requiere inversión en capital físico y humano, innovación tecnológica y mejoras en productividad, instituciones eficientes y políticas económicas adecuadas. El crecimiento debe evaluarse junto a otros indicadores de desarrollo como la distribución del ingreso y la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál es la interrelación entre estos conceptos? Los factores de producción son utilizados por los agentes económicos según las reglas del sistema económico predominante. El modo de producción determina qué agentes tienen acceso a cuáles factores y en qué términos. Por ejemplo, el capitalismo. Las empresas privadas controlan el capital, mientras que en el socialismo el Estado controla gran parte del capital y la tierra. El desarrollo tecnológico altera la importancia relativa de los factores. En la economía digital y el conocimiento es más importante que la tierra. Los indicadores económicos como el PIB, inflación y desempleo reflejan el funcionamiento de estos sistemas y la interacción entre los agentes. La demanda agregada muestra cómo todos los agentes económicos contribuyen al flujo circular de la economía. Conclusión. La economía es un sistema interconectado donde factores, agentes y modos de producción forman un todo coherente. Comprender estas relaciones y los indicadores que las miden nos ayudan a entender por qué las sociedades producen, distribuyen y consumen de determinadas maneras. Los sistemas económicos continúan evolucionando en respuesta a cambios tecnológicos, sociales y ambientales. El gran desafío actual es desarrollar sistemas que promuevan tanto la eficiencia como la sostenibilidad y la equidad, medios no solo por el crecimiento del PIB, sino por los indicadores